Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar. El tema de este mes es cómo estimar costes de fabricación de forma automática mientras se está diseñando con SolidWorks. ¿De acuerdo? Los temas poco que voy a ir tratando durante la presentación es haré una breve introducción, analizando un poco la importancia de los costes de fabricación y de poder hacer estimación de estos costes, cuáles son los retos a los que se enfrenta la empresa o los diferentes departamentos de la empresa cuando hay la necesidad de hacer una estimación de costes. Y luego presentaremos la funcionalidad de estimación de costes que viene incorporada dentro del propio SolidWorks, que se denomina SolidWorks Costing. ¿De acuerdo? No es una funcionalidad nueva, lleva ya varios años. En cada versión se han ido incorporando algunas novedades, pero quizás no es conocida por todo el mundo y hemos creído que sería interesante refrescar ese conocimiento entre nuestros clientes. Bueno, la importancia de los costes en fabricación. Desde luego son muy importantes. En los tiempos actuales de globalización, donde tenemos mercados muy saturados y altamente competitivos, el coste de un producto es cada vez más importante, ya que el producto tiene que tener un precio competitivo para tener éxito en el mercado. De acuerdo, en una encuesta que he encontrado estuve buscando por internet, hay diferentes encuestas, pero esta en concreto preguntaba a consumidores qué aspectos valoraban más para decidirse a la hora de adquirir un producto. Y vemos, está en diferente tamaño de letra, pues los factores que tienen más importancia son los que están en un tamaño de letra mayor. Y los más importantes eran la calidad y la durabilidad del producto, y el otro, o quizás al mismo nivel, el precio y coste del producto. Por lo tanto, es algo muy importante que todo el mundo tiene que tener en cuenta para ser competitivo en el mercado. Más información para que apoya un poco esta tesis de que el coste es muy importante para las empresas. En un informe de la consultora Aberdeen Group sobre procesos de desarrollo de producto, creo que este es del 2010, seguramente hay alguno que sea más actualizado, se preguntaba a diferentes empresas cuáles eran las principales presiones o factores que les impulsaban a mejorar sus procesos de desarrollo de producto. Aquí vemos los resultados y los dos principales factores eran, el primero, la demanda de sus clientes de productos de menos coste. ¿Vale? El 50% consideraban que era un factor muy importante. El segundo era la necesidad de reducir el tiempo de desarrollo. ¿Vale? Pero el más importante era la presión para reducir los costes del producto. Y algunas de las conclusiones era que se llegó a la conclusión o las empresas decían que consideraban que la razón, que gran parte del coste de un producto queda determinado por las decisiones que se toman, las decisiones tomadas por los ingenieros durante la fase de diseño. ¿Vale? Que luego es muy difícil ya reducir el coste del producto una vez que se han tomado determinadas decisiones, se ha decidido por diferentes procesos, tecnologías, etc. Algunos quizás, o la mayoría, conozcan este gráfico, ya que tiene unos cuantos años, es del 89. ¿Vale? Y representa, el coste del producto es la suma de diferentes factores. ¿Vale? Desde los costes de desarrollarlo, lógicamente hay que hacer una inversión en desarrollo, pasando por los costes de material a la hora de fabricarlo, los costes propios de fabricación, donde cubre la mano de obra, la logística, los costes de las máquinas, etc. Normalmente, lo vemos en la parte de abajo, la mayor parte del coste viene determinada por el coste de material, suele ser el 50%. Esto puede variar de una industria a otra o por tipo de producto. ¿Vale? Creo que está basado en automoción, pero bueno, puede ser extrapolable o las proporciones pueden ser parecidas. O sea, el coste de material es muy importante y los costes de producción, evidentemente, también. ¿Vale? Y la mano de obra. Históricamente, la estrategia para reducir costes ha sido pedir al departamento de compras reducir los costes de material a través de las negociaciones con los proveedores y también optimizar al máximo los procesos de producción para hacerlos más eficientes y, por tanto, reducir lo que son los costes de producción, la mano de obra y el overhead, o los costes indirectos imputados al producto. Sin embargo,
si nos fijamos en la pregunta esta de quién produce la sombra más larga, que se traduce en quién tiene más impacto a la hora de definir los costes. O sea, aunque el coste de madera es muy importante y el coste de mano de obra y el overhead, esos costes se definen sobre todo en la fase de diseño. El 70% de los costes, 70% del coste de un producto manufacturado queda definido en la fase de diseño, lo que se llama lock-in. ¿Vale? Las actividades de diseño en sí no representan una parte significativa del coste, pero es donde se define el coste y donde tienen más impacto. Porque una vez que se ha decidido por una determinada tecnología, es muy difícil cambiarla después. ¿Vale? Esto lo podemos ver en este gráfico, donde tenemos, vamos a ver cada una de las curvas, los costes incurridos. Vemos que las primeras fases donde se está haciendo el diseño, pues no se incurre en demasiado costo, pues está pagando a los ingenieros, luego se empieza a invertir en prototipos, hay costes de prototipos y luego ya cuando empieza la fabricación y hay que invertir en utillajes y máquinas, es donde se está empezando a incurrir en costes. Sin embargo, si nos fijamos en la curva de costes committed o costes comprometidos, la mayoría de los costes ya se han comprometido en la fase de diseño, en la fase de prototipo, porque luego es muy difícil hacer cambios. Luego tenemos la curva esta azul, que es la facilidad de hacer cambios, y luego ya es muy difícil. Si has fabricado un molde y lo tienes que modificar, tiene un coste de cambio importantísimo. ¿De acuerdo? O si tienes que cambiar la forma de diseñar un producto, etcétera. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que es más importante invertir en lo que se llama cost avoidance o evitación del coste, ¿vale? Evitarlo cuando estás diseñando, que en el cost reduction o reducción de costes una vez que el producto ya se está fabricando. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta, ¿cómo se puede estimar el coste de producto? ¿O cómo lo estima? Las empresas lo estiman de diferentes maneras. Bueno, aquí tenemos una manera cómica, ¿no? Donde muchas veces es pues simplemente una suposición o se coge un determinado número y luego se hace cuadrar todo en función de este número. Hay diferentes métodos. A veces es complicado utilizar un determinado método porque, sobre todo en las primeras fases de desarrollo de producto, no se tienen los datos suficientes para hacer una estimación precisa, ¿vale? Entonces, se hace una suposición con mucho margen de seguridad. Entonces, bueno, como hemos visto, hay varios métodos, ¿vale? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Calcular solo el material es quedarse solo con una parte del coste, el 50% del coste, despreciando pues lo que es el coste de maquinaria, cuando los procesos de fabricación, dependiendo de qué proceso escojamos, pues tiene un impacto muy, muy importante en el coste. Vale, las suposiciones, pues lógicamente no son muy precisas, por mucha experiencia que tenga la persona. También puede ser que tengamos una persona muy experimentada, pero que ese conocimiento, cuando esta persona se jubile, no quede en la empresa o no pueda ser transmitido, ¿vale? Pidiendo ofertas es lo más común, lo hemos visto. El problema con pedir ofertas es que hay lo que se llama mucho ruido comercial, ¿vale? La oferta incluye el coste real de fabricación más el margen del proveedor. Y ese margen pues dependerá de la situación concreta, ¿no? Si a lo mejor intenta ganar un determinado pedido por tener un nuevo cliente, pues estará yendo con poco margen. A lo mejor estará intentando recuperar margen que ha perdido en otras operaciones y puede ser también que en principio no se sepan exactamente los volúmenes de producción de ese producto en el futuro, se hagan algunas estimaciones y bueno, puede haber mucha variabilidad entre estas ofertas y el coste final del producto cuando se industrialice. ¿Vale? Por lo tanto, de hecho, si hiciéramos el experimento de parar un mismo componente, pedirlo a 10 proveedores diferentes, podría haber, no recuerdo el número exactamente, una variabilidad del 60%. ¿Vale? Por lo tanto, hay mucho ruido en este número. Software especializado, ¿vale? Hay varios en el mercado, ¿vale? Algunos más complejos que otros, algunos requieren una configuración muy alta tienen precisión, pero requieren alimentarlo con muchos datos y actualizar estos datos constantemente. ¿Vale? Cuando a veces lo que prima es bueno, que sea fácil de utilizar y que sea fácil de actualizar. ¿Vale?
Vale, a veces otros, pues sí, sobre todo en piezas de mecanizado, pueden utilizar el software de CAM para hacer una simulación y obtener el tiempo de ciclo y a partir de aquí extrapolar y sacar el coste. Bueno, en definitiva hay varios métodos. ¿Cuáles son los retos a la hora de obtener una estimación de coste de producto? Bueno, los retos son diferentes dependiendo de en qué fase del proceso estemos y para quién. Para el responsable de desarrollo de un producto, será importante que el coste real del diseño final esté por debajo del target cost o del objetivo de coste definido para ese producto. Ese objetivo de coste pues lo puede haber definido el departamento de marketing en función de estudios de mercado, de la competencia y haber dicho, pues vamos a sacar este producto con esta funcionalidad y el precio tiene que ser este. Por lo tanto, te tienes que ceñir a estos costes teniendo en cuenta que nuestros márgenes son estos. Entonces, tendrá que hacer lo posible por ceñirse a estos costes. Vale, sobrepasar ese límite en exceso puede causar que el producto no sea rentable o que no sea competitivo y fracase comercialmente. Entonces, el responsable necesita además monitorizar durante las diferentes fases que estamos dentro o cerca del target cost definido. ¿Vale? Necesita tener esa información a mano. Para el ingeniero que está diseñando, ¿vale? Hemos visto, por tanto, lo importante que es definir o tener estimaciones de costes en las fases de diseño. Por lo tanto, al final esto va a afectar al ingeniero de diseño. El ingeniero de diseño tiene que tomar decisiones técnicas, ¿vale? Pero si nos estamos enfocando a coste, pues tendrá que tener la capacidad de poder hacer estimaciones y poder comparar diferentes alternativas de diseño. Es importante que el que diseña el producto sea consciente de que sus decisiones de diseño afectan al coste final del producto y que al final tiene un impacto en la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, el ingeniero de diseño necesita poder disponer de una estimación rápida del coste de un componente para tomar esas decisiones, poder comparar alternativas de material, de geometría, de procesos, etc. Frecuentemente, como hemos visto, esa información se solicita a proveedores, pero el problema es que estos pueden tardar un tiempo en proporcionarla y además puede no ser precisa. Y este tiempo que tardamos en tener esta estimación está afectando a la duración del ciclo de desarrollo de producto y sabemos que sacar productos al mercado es importante. Por lo tanto, aunque haya muchas incógnitas inicialmente en las fases iniciales, es importante tener una estimación rápida que no tiene por qué ser muy precisa, ¿vale? Simplemente que nos permita tomar la decisión adecuada. Otro de los retos es que muchas veces el ingeniero de diseño no tiene un conocimiento profundo de los procesos de fabricación o de la maquinaria disponible en la propia fábrica o los proveedores. Por lo tanto, tampoco puedo entrar en mucho detalle de cómo sea el proceso. Entonces, tiene que ser una herramienta fácil. ¿De acuerdo? Para el departamento de compras, el problema o los retos es que tiene que negociar el precio de adquisición de los componentes con los proveedores y frecuentemente la única información de la que dispone es el plano del componente y quizás ofertas anteriores de componentes similares, no exactamente. Entonces tiene que extrapolar y tener una idea de por dónde se puede mover el precio de la oferta para poder negociar. Entonces, bueno, aquí el problema es que la negociación no tendrá en cuenta datos objetivos de fabricación. Como hemos comentado antes, incluirá mucho ruido comercial y puede haber mucha variabilidad, ¿vale? Puede ser además que hemos dicho que habrá ofertas muy baratas por el interés del proveedor en adquirir un nuevo cliente o ofertas muy altas por el interés en recuperar el margen perdido en otros pedidos. Entonces, sería deseable que el departamento de compras pudiera disponer datos como el shoot cost o lo que debería costar, descontando márgenes comerciales y además un desglose por material y procesos de fabricación utilizados. Es importante eso para poder comparar si las premisas en las que se basa el proveedor son las mismas que estamos utilizando nosotros. ¿Vale? Si se tiene esa información se puede discutir y puede ser una base para llegar a una mejor negociación. Si nos fijamos en el coste de un producto, bueno, podemos tener el precio de la oferta, que sería el bloque completo, y nosotros podríamos calcular el shoot cost o lo que debería costar. ¿Vale? El shoot cost sería el coste que tendría el producto, suponiendo que la fábrica del proveedor fuera totalmente eficiente. Y esto depende de muchos factores, de muchas premisas. ¿Qué máquinas utilizan? El coste de material,
coste de mano de obra, cómo se imputan a nivel contable los costes indirectos, etcétera. Pero bueno, hay una diferencia entre lo que nosotros podemos calcular con una herramienta de estimación de costes y el coste de la oferta. Ese es el margen que tenemos de negociación. ¿Vale? Entonces, comparando las premisas con el proveedor y discutiendo los procesos que se van a utilizar, podríamos llegar a un precio negociado que estuviera entre medio. ¿Vale? Quizás no llegaríamos a obtener el shoot cost porque las premisas no son las mismas, pero podríamos estar entre un margen entre medio. Entonces, solo el hecho de tener datos ya nos permite negociar en una mejor posición. Por otro lado, para una empresa de subcontratación de fabricación, pues el problema radica o el reto es que tiene que responder a ofertas de cotización, a peticiones de cotización de una forma rápida, ¿vale? Para no perder la oportunidad de negocio. Entonces tiene que hacerlo de una manera ágil y además acertar con el precio de la oferta para ganar el pedido, pero mantener su rentabilidad y no quedarse fuera y ser competitivo, vamos. Por tanto, necesita alguna herramienta que le permita hacer ofertas rápidas, precisas y además de una manera consistente o constante, ¿de acuerdo? Que si tienes una pieza similar, pues con la misma, fabricadas con los mismos procesos, mismos materiales, etcétera, pues el precio debería ser similar o al menos debería haber una relación más o menos lineal, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de la herramienta que proponemos para solventar estos retos, que es SolidWorks Costing. Es una herramienta de estimación de costes incluida en SolidWorks, bueno, Professional y Premium, no el SolidWorks estándar, y que se basa en la geometría de lo que estamos diseñando y en una serie de plantillas que se pueden personalizar que contienen datos de costes de material y de procesos. ¿Cómo funciona a nivel conceptual SolidWorks Costing? Bueno, inicialmente, lógicamente, tenemos un modelo 3D que puede ser un modelo diseñado con SolidWorks o puede ser un modelo no paramétrico importado, ¿vale? A partir de aquí el sistema hace una extracción de operaciones geométricas, hace un reconocimiento de operaciones, ¿vale? Se basa también en ciertos parámetros de entrada que introduce el usuario en el momento de hacer la estimación, como puede ser elegir el proceso, pues si quiero que sea de chapa, de fundición, base por inyección de plásticos. En función de eso, internamente utiliza unas fórmulas u otras. ¿Qué material queremos utilizar? ¿Cuál va a ser el volumen de fabricación? ¿El volumen del lote? Etcétera. Hay una serie de parámetros diferentes para cada tipo de proceso. Y luego información contenida en las propias plantillas, pues que contienen tablas con costes de materiales en función de, pues si es de chapa, del grosor, del tipo de material utilizado, costes de las operaciones, pues cuánto cuesta cortar por láser, hacer un punzonado, etcétera. Y diferentes reglas. Y a partir de aquí pues se obtiene la estimación de coste, ¿vale? Desglosada en un primer nivel en lo que es el coste de material y coste de fabricación. Y luego podemos ver el detalle para cada una de las operaciones de fabricación. Con lo cual podemos ver también qué operaciones tienen más impacto en el coste del componente y tomar decisiones a nivel de geometría, por ejemplo, o de procesos. Vale, vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, vamos a coger una pieza de chapa. A ver, vale. Bueno, aquí tenemos una pieza de chapa diseñada con SolidWorks con una serie de operaciones. Y si queremos hacer una estimación de costes, pues tendríamos que activar aquí en el menú de calcular bueno, aquí no lo veo por la resolución, pero más allá tenemos para activar la herramienta de costes. De acuerdo. Entonces me abriría este panel. Y bueno, lo primero es introducir los datos. Bueno, ya con los datos por defecto ya me hace una estimación, pero bueno, lo primero que habría que escoger es el método. Como ya detecta en este caso es una pieza de chapa. Vale. Pero voy a quedarme con la opción con diferente geometría. Aquí escogería el proceso, pero las piezas de chapa detecta automáticamente. Yo puedo escoger dos métodos de cálculo, si es chapa doblada, plegada o chapa mecanizada. ¿De acuerdo? Una plantilla, luego hablaremos de plantillas. Y aquí pues puedo escoger el material.
y dentro de cada clase de material pues tendré una serie de materiales disponibles. Bueno, fijémonos como solo variando el material ya me está calculando el coste en todo momento. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con acero y de estos disponibles pues acero galvanizado, por ejemplo. Vale, vemos cómo es totalmente interactivo, ¿vale? Por lo tanto puedo jugar y probar con diferentes parámetros. El grosor del grosor de la chapa me lo ha detectado automáticamente o coge el más cercano. Yo tendré aquí una serie de planchas disponibles, ¿vale? En mi base de datos y cogerá la más cercana. Aquí esto de coste de material no tengo por qué introducirlo. Este viene de la tabla, pero yo en un momento determinado, para no tener que modificar las tablas, pues si el cliente me dice que ha variado y que ahora pues son 5,47, por decirlo algo, por kilo, pues lo puedo modificar. ¿De acuerdo? Y hacer los cálculos basándome en esto. Pero normalmente lo cogería de la tabla. Aquí podría restaurar el valor que tengo en la plantilla. Esto simplemente para un caso concreto. Puedo hacerlo por peso o por tamaño de hoja. Aquí tengo los tamaños de hoja disponibles. ¿Vale? Y luego una serie de parámetros. Por ejemplo, incluso podría jugar con el nesting y tratar de minimizar los desechos, el scrap, que al final también lo estoy pagando. Vale, aquí podría incluso mostrar bueno, espera, que lo me queda demasiado grande, es que estoy con dos pantallas. Voy a tratar de minimizar esto para verlo. Bueno, me mostraría el nesting en función de las reglas que he escogido de la plancha que he escogido. Podría hacer que fuera optimizado. Por ejemplo, definir una distancia para unos márgenes en los bordes. Vale, esto normalmente sale maximizado, pero ya digo, estoy con dos pantallas y me lo está mostrando la segunda. Bueno, aquí me intentaré optimizar el nesting. No es un nesting muy sofisticado, pero bueno, para una primera estimación. Vale. Y luego, pues aquí, lógicamente, el número de piezas a fabricar va a impactar en el coste por la distribución de los costes indirectos o el tamaño del lote, pues también afectará. Y aquí puedo ver interactivamente comparando con la versión anterior el coste total de la pieza y cuánto en fabricación, cuánto en material, etcétera. Si quisiera hacer modificaciones, podría aquí bloquear, o sea, definir un baseline. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, cualquier modificación que hiciera, compararlo con este baseline. Por ejemplo, tengo estos 38, ¿qué pasaría si cojo otro material? Bueno, pues veo que tengo un incremento del 113% en comparación con la referencia. Vale. Esto es la información básica. Esta información la puedo sacar en un informe. Vale, que aquí me va una plantilla que se puede modificar y aquí puedo tener un informe simple o detallado. Vale, y luego pues aquí poner la información para el cliente, número de solicitud, estimación, que me calcule cantidades alternativas, o sea, escenarios de si voy a producir 100, 200, 1000, las que yo quiera. Y le damos a publicar y me genera el informe en formato Word o Excel. Vale, ahora lo mostraré. Vale, ya lo tengo. Vamos a mostrarlo. Aquí tenemos el informe. Bueno, aquí digo, es una plantilla de Word que se puede personalizar para el layout o el tipo de texto, lo que sea, y en forma me muestra pues los datos generales, desglose, vale, y luego incluso
para cada uno de los contornos o operaciones, pues cuál ha sido el método, en este caso corte por láser, la longitud, el tiempo, aquí le doy falta de información, cuál es el coste por operación, aquí el coste por pliegue, y luego este era un poco más largo porque había alternativas, ¿de acuerdo? Aquí no he mostrado la parte izquierda, tenemos información más detallada, ¿vale? Esta pieza, pues, bueno, ha detectado las operaciones y me dice que hay 32 contornos de corte y, bueno, en función de lo que tengo en las tablas, ha decidido cortarlo por láser, ¿vale? Aquí pone láser, pero puede ser una máquina determinada, puede ser que tenga diferentes máquinas. O sea, yo aquí podría cambiar, por ejemplo, vamos a coger este agujero, por ejemplo, o varios agujeros. Y yo aquí puedo cambiar manualmente, es decir, no, ¿qué operaciones tengo disponibles? Me ha escogido el láser, pero bueno, esto a lo mejor quiero que sea un punzonado. Entonces, lógicamente, me va a cambiar el precio, el coste. Vale, aquí tengo bueno, lo primero que tengo son los costes de setup, que están definidos también, lo que cuesta configurar la máquina para un determinado lote. Y luego los costes individuales para los pliegues y para las operaciones que sea. Puedo añadir operaciones personalizadas o que se añadan de forma automática. Imaginemos que, por ejemplo, hay que pintar esto o hay que desengrasar o paquetar o lo que sea. Eso no se puede deducir de la geometría. Pero aquí puedo añadir una operación personalizada. Tengo una lista que puedo tener definida con sus costes y seleccionar, pues, si todo o determinadas caras. Y en función, pues, de la superficie, me añadirá un coste adicional como operación personalizada. ¿De acuerdo? Lógicamente contribuye al coste total. Si hacemos cambios, por ejemplo, tenemos diferentes configuraciones o hacemos cambios en la geometría, pues aquí tengo una segunda configuración que me cambia estas ranuras cortadas por loser por una embutición, una operación de embutición que tengo en mi librería, pues lógicamente automáticamente va a reflejar qué impacto va a tener eso en el coste, porque tendrá un coste asociado. Esto lo veremos luego más detalle cuando hablemos de las plantillas. Vale, los procesos soportados, yo aquí puedo coger un sólido cualquiera, dentro de SolidWorks, que no sea chapa mecánica y podría calcularlo como si fuera a ser mecanizado, por inyección de plásticos, fundición o por impresión 3D. Esos son los procesos que soporta. ¿Vale? O si ya es un diseñado con chapa metálica, que es lo que hemos visto ahora. ¿Vale? O si es un miembro estructural, una viga con soldaduras, puedes coger cualquiera de estos métodos de fabricación. Bueno, como segundo ejemplo, muy rápido, porque veo que me estoy yendo ya en tiempo, pues si cogiéramos una pieza mecanizada, por ejemplo esta de aquí, bueno, pues va a ser diferente. Vemos que el método tendré que escogerlo y escogería si fundición, plástico, impresión 3D o mecanizado. Cogería una plantilla, luego hablaremos de plantilla, material, y aquí, bueno, los parámetros son un poco diferentes, ¿vale? Si me baso en un cilindro, pues si va a ser, si fuera contorno, por ejemplo, o una chapa o un tocho, ¿vale? Y aquí podríamos dar medidas del excedente, ¿vale? O incluso dar una tarifa de taller, si entra en detalles, es decir, cuesta tanto a la hora independientemente de las operaciones que hagas. Aquí no lo hemos comentado antes, podríamos introducir lo que sería el margen comercial, que me lo calcule y me lo incorpore directamente. Y bueno, pues aquí las operaciones son diferentes. Tenemos operaciones en función de las operaciones geométricas que se encuentra, pues tenemos operaciones de fresado, operaciones de taladrado, que podemos cambiar por diferentes herramientas también, de forma manual. ¿Vale? Procesos adicionales hemos cubierto. En caso de ensamblajes, lo que se trata es de costear todas las piezas que hay en el ensamblaje, hacer el roll-up o, digamos,
incorporarlas al coste total del conjunto y que tenga en cuenta operaciones de ensamblaje propias como pueden ser soldadura, montaje, etcétera, o pintura a nivel del conjunto en lugar de la pieza individual. Entonces, para un ensamblaje, pues por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de piezas. Yo desde aquí le podría decir simplemente la cantidad, cuántos voy a fabricar, no hay mucho más, y haría la estimación, ¿vale? En cada pieza, pues seleccionaría si es, se podría seleccionar si es de pie, si es de chapa, mecanizada, de plástico, etcétera, o si es una pieza de librería que es una pieza comercial, donde ya podemos hacer que incorpore directamente el coste que tiene. Vale, tendríamos aquí los costes, piezas calculadas con su coste y cómo la ha utilizado. Esta es de chapa metálica. Podemos hacer cambios, por ejemplo, si cojo esta pieza de aquí y hemos dicho que sea chapa metálica con acero, pues vamos a hacer vamos a cambiarle a una 304 y bueno, pues podríamos cambiar cualquiera de los parámetros, guardar o incorporar aquí, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, un coste adicional de anodizar, por decir algo. Aquí, por ejemplo, hay operaciones que a veces no detecta, por lo que sea, porque no están en la biblioteca y no sabe qué hacer con ellas. Podemos darle un coste manual, que lo tenemos calculado en otra zona. Aquí podemos verificar si realmente estamos teniendo en cuenta todos los costes, todas las operaciones. Bueno, pues una vez con esto, me voy al conjunto y actualizaré los costes del ensamblaje, teniendo en cuenta esos cambios. Vale. Aquí podríamos, esto no lo hemos visto antes, ver por tiempos también de fabricación. Esto viene de las tablas, lógicamente, que ahora veremos, o verlo en dinero. Y añadir también a nivel de operación, pues, operaciones. Por ejemplo, si aplicamos una operación para cada pieza, ¿vale? O simplemente para algunas seleccionadas. Excesivamente del tiempo. Y quería comentar otras cosas. Bueno, coste de componentes comerciales lo hemos comentado. Podemos definir por nombre de tener en la librería el coste asignado que no lo calcule. Vale. Entonces, una pregunta es, ¿qué precisión tienen estos datos? Y la pregunta es, ¿son importantes la precisión de los datos? Bueno, hay especialistas que dicen que bueno, la precisión requerida por la estimación depende de en qué fase del ciclo de desarrollo nos encontremos, ¿vale? En las primeras fases, fase conceptual, de investigación, análisis, aún hay mucha incertidumbre. No tenemos todos los datos de cómo va a ser el producto, de cómo se va a fabricar, de cuántas unidades se van a fabricar. Y aquí lo que prima es poder hacer estimaciones rápidas, que ayuden a tomar decisiones. Se llama el coste direccional. ¿Vale? Tomar la decisión adecuada sin saber a nivel cuantitativo exactamente si tiene mucho impacto o no, pero que nos permita comparar alternativas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en este caso, si vemos este cono, la amplitud del cono representaría la desviación. Aquí podemos tener desviaciones incluso del 30 o 30 y pico %, ¿vale? Porque no tenemos todos los datos. Pero bueno, lo importante es poder comparar. Luego, a medida que nos acercamos al lanzamiento y la industrialización del producto, sí que es importante afinar esa estimación con datos más detallados, ¿vale? Sabiendo exactamente dónde se va a fabricar, con qué procesos, de qué máquinas disponemos, qué proveedores, y tenemos muchos más datos para afinar con más precisión la estimación. Por lo tanto, el cono se hace más estrecho. Lo importante es, una vez adicionado el target cost, es que las estimaciones que vayamos dando, que sabemos que no son precisas, pues más o menos se vayan aproximando y que al final estén lo más cerca posible del target cost. Entonces, ya te digo, no es lo mismo
inicialmente tomar una decisión de ingeniería, de cómo tiene que ser la geometría, que cuando ya estás comprando o negociando o tomando una decisión de si make or buy, si lo vas a fabricar internamente o lo vas a comprar, aquí ya necesitas mucho más precisión. También tienes muchos más datos. Entonces, una manera de mejorar la precisión de SolidWorks Costing es personalizar las plantillas. Vale, SolidWorks Costing viene con unas plantillas predeterminadas para diferentes procesos y vamos a ver un poco qué información hay y qué se puede personalizar. Y también se puede personalizar, y esto a nivel de presentar resultados, el informe de resultados, tocando la plantilla de Word. Pero bueno, si nos vamos otra vez a SolidWorks, vamos a coger la pieza que tenía de chapa, por ejemplo. Entonces vemos aquí a la hora de escoger la plantilla, tengo varias plantillas disponibles. ¿Vale? Yo puedo tener plantillas para mi fábrica, para mis proveedores de España, para mis proveedores de China, para proveedores de Europa del Este, etcétera, donde los costes sean diferentes y me permita comparar, por ejemplo, simplemente cambiando de plantilla. Y en la plantilla pues puede ser que los costes cambian, pero puede ser también que haya diferente disponibilidad de procesos o de materiales. ¿Vale? Y esto me va a cambiar el resultado. Entonces, aquí hay un editor de plantillas que me permite crearme mis plantillas personalizadas. ¿Vale? Básicamente, inicialmente, pues en qué moneda vamos a hacer el cálculo de costes, ¿de acuerdo? Si hay un margen predeterminado, en tanto por ciento, qué materiales quiero tener disponibles, porque a veces quiero limitar también en qué materiales puedo diseñar, pues, ¿vale? No quiero tener todo disponible. En caso de, este es el de chapa, por ejemplo, pues aquí tengo toda la casuística de, por ejemplo, pues por grupo, aleaciones de acero, qué materiales tengo de aleaciones de acero, qué grosores tengo y luego cómo lo tengo. Si lo tengo por peso o lo tengo definido por hojas, por planchas. Aquí no sé si está, bueno, aquí hay algunos por hoja. Entonces me dice exactamente para ese tamaño de hoja, 2 metros por 1, ¿cuánto vale? Por hoja. Entonces luego en Nesting me calcula lo que vale por pieza. Entonces aquí tengo toda la casuística que yo puedo modificar y poner la que yo quiera tener. ¿Vale? Esto se puede exportar a Excel, modificarlo en Excel, que es mucho más fácil, y volverlo a importar. Y lógicamente, pues, para que esto sea lo más preciso posible, pues necesitamos pues la colaboración de nuestros proveedores o nuestra fábrica o nuestro departamento de compras para ir actualizando estos datos con cierta frecuencia y, bueno, que esté al día. Luego aquí tendríamos operaciones de corte. Esta ya está modificada. En la que tengo por defecto, pues solo hay corte por láser, punzonado y alguna cosa más. Yo puedo ir poniendo procesos y para un proceso determinado, que puede ser una máquina determinada, pues yo qué sé, láser X y Z. Defino cómo voy a calcular. Si va a ser, voy a calcular por la longitud. Si voy a cortar por corte, pues el coste dependerá de lo que tarde en hacer el corte, que dependerá de la longitud y su velocidad. Si voy a hacer un punzonado, dependerá de los golpes y contaré a tanto por golpe. Si es por longitud, contaré a tanto por milímetro. Bueno, perdón, la parte de arriba es los costes de setup, ¿vale? Que es lo que me cuesta configurar la máquina por lote. Y luego para cada uno de los procesos, que está clasificado por material, etcétera, proceso, por ejemplo, para un determinado láser, pues cuánto cuesta por milímetro, ¿vale? Y luego si hay un coste adicional que incorporar por lo que sea. Luego lo mismo, estamos en chapa, pues por pliegues, dependiendo de la plegadora que utilice, tendrá un coste más o menos, o dependiendo de la operación. Puedo tener operaciones de biblioteca. Por ejemplo, yo puedo guardar en mi biblioteca operaciones determinadas complejas y darle un coste determinado por material. ¿De acuerdo? Esto lo veremos ahora. Y luego operaciones personalizadas. Esto que hemos comentado antes, que se aplica a toda la pieza, pues si pintura, un tratamiento superficial, unos gastos de administración para ponerlo en el RP, lo que quieras, asignamos el coste aquí. Y pues podemos decir si se aplica a todos los materiales, algunos, si se incluye siempre, no, etcétera. Entonces yo puedo ir teniendo aquí, esto es un ficherito al final,
y puedo tener diferentes plantillas, ¿vale? Ir cambiando, ¿vale? Esto es para un proveedor determinado. Entonces, esto puede ser muy general de una determinada zona del mundo, una media, digamos, de los proveedores de una zona, o puede ser de mi propia fábrica. Si yo estoy utilizando esto, por ejemplo, para hacer ofertas y tengo unas cuantas máquinas, tengo todos los datos y puedo configurarlo para que sea mucho más preciso. Las operaciones de biblioteca, por ejemplo, antes hemos visto que había esta operación aquí, ¿vale? Bueno, voy a borrarla, imaginemos que no la tengo. Voy a borrar este corte. Bueno, imaginemos que tengo la chapa así y yo tengo una serie de operaciones de punzonado o de corte por láser que las tengo en mi biblioteca, ¿de acuerdo? Yo simplemente pues la arrastro aquí, la posiciono, como sea, y la aplico. Si me voy a costes, quiero ver el coste de esta operación en concreto, pues aquí me dice que hay un coste que no ha asignado porque no es capaz de reconocer esta operación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que añadirla en la plantilla. ¿Vale? Tendría que ir al editor de plantillas, ir a operaciones de biblioteca y añadir aquí el nombre de la operación, cuándo es el coste de configuración y luego para qué materiales quiero tener esta operación. ¿Vale? Para no hacerlo ahora, no picar todos los datos, pues si no me equivoco, esto lo tengo aquí. Vale, vemos que si me cojo otra plantilla que ya lo tiene definido, ya ha sido capaz de calcularme el coste de esta operación, que bueno, debe estar mal puesto. Además, fijémonos que si cambio el material, aquí me dice que no es capaz de calcularlo porque no lo he puesto para acero al carbono, solo he definido para el IC 34. Entonces sí que es capaz de reconocerme ese coste. Entonces depende de cómo yo tenga la tabla. ¿Vale? En este caso, si nos fijamos en la plantilla, tengo operaciones de biblioteca, tengo esta que se llama Lightning Hall. Entonces vamos a ver aquí para esa operación. Solo la tengo definida para acero galvanizado de 1,5 y AIC34 de 1,6. Entonces, bueno, sería cuestión de ampliar esto para tenerlo disponible en todos los espesores si es que es así, si mi máquina es capaz de hacer esa operación. Bien, bueno, pues ya acabando, que creo que me he excedido bastante del tiempo. Pues conclusiones. Bueno, ¿cuáles son los beneficios claves de utilizar una herramienta como SolidWorks Costing para hacer estimaciones? Bueno, para el responsable de desarrollo, pues le va a permitir cumplir con los objetivos de coste o facilitarle cumplir con los objetivos de coste para mantener la rentabilidad del producto, ¿vale? Y también mejorar la comunicación entre los ingenieros de diseños de producción, porque hay que involucrar a fabricación en proporcionar los datos de las operaciones, los costes y la información acerca de los procesos, con lo cual pues ya estamos involucrando a fabricación en el desarrollo del producto. Para el ingeniero, el que tiene que estar haciendo el diseño, pues una herramienta así me permite utilizar el Design for Cost, o sea, el diseñar para coste, ¿vale? Que es un uso consciente de la tecnología para reducir el coste de producto durante todo su ciclo de vida, ¿vale? Busca incrementar el rendimiento del sistema, a la vez el ingeniero tiene que incrementar el rendimiento del sistema, pero a la vez reducir el coste. Tiene que poder tomar las decisiones de diseño rápidamente, comparar alternativas, sin que sea demasiado complicado para él. Vale, para compras, pues al final tener más datos le va a facilitar negociar con proveedores basándose en datos, objetivos y poder comparar cuáles son las premisas con el proveedor y llegar a un acuerdo. Y también, suponiendo que tenemos una plantilla detallada, pues poder evaluar
todo lo que estamos comprando actualmente, la geometría, y poder ver si hay una desviación importante, lo que sería el shoot cost y el precio que estamos pagando actualmente, ¿vale? Y plantearse una renegociación. Para la empresa de subcontratación, pues bueno, la ventaja será poder hacer ofertas instantáneas, ¿vale? Pues tendrá, en teoría, todas sus máquinas perfectamente definidas con sus costes y van a ser ofertas más precisas y les permitirá ser competitivos y asegurar sus márgenes. Pues nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y espero verles el mes siguiente. Hasta luego.